Bien, tome asiento. Sé que hay personas nuevas. Yo le voy a pedir a todos aquellos que nos visitan por primera vez que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie. Muy bien, ahí veo a 3, 4, 5, bueno. Los que nos visitan por primera vez. ¿Cómo es tu nombre? Marta, bienvenida a casa, Dios te bendiga, ¿sí? Muy bien. Al lado de Marta. Jazmín, bienvenida a casa, Dios te bendiga. Que el Señor cumpla los deseos de tu corazón. Varón, ¿cómo es tu nombre? Rafael, bienvenido, Dios te bendiga. Muy bien. Atrás ahí, a la rubia. Adriana, Dios te bendiga, bienvenida. Tu nombre, Alejandra, Dios te bendiga, bienvenida a casa. Sí, ahí que los que no se pararon, que por más que yo los conozca, la iglesia no lo conoce, pónganse de pie mis hijos ahí. ¿Cómo es tu nombre, varón? David. ¿Y el tuyo? Emanuel, bienvenido a casa. Bienvenido, que Dios les bendiga. Ellos son hijos de hace mucho tiempo, ¿sí? Que sirven a Dios. ¿Amén? ¿Sirven a Dios? Claro que sirven a Dios. Más allá de que hoy estamos en un poco de vacaciones, nos tomamos un respiro para servir a Dios con más fuerza. Amén. David y Emanuel. Muy bien, para todos bienvenidos, para todos. Los que son de la casa y aquellos que nos visitan. Como digo siempre, es bueno que nos visiten, es bueno que vuelvan a visitarnos, sí, siempre. Muy bien, no sé si se acuerdan el otro día, vení, vamos a dar un testimonio. Yo sé que hay muchos testimonios que personas que tienen vergüenza de decirlo. La otra vez estuvimos orando por sanidad y no voy a decir quién es, una persona tenía un bulto en su pierna, Dios la sanó, la hizo caminar, me lo dijo. Bueno, otras hermanas sintieron un fuego en el cuerpo también, no quieren venir a decirle, le da vergüenza. Y así un montón de cosas. Pero yo le voy a decir algo. Los testimonios no es para darle gloria a la persona, sino para que ustedes sepan que Dios es glorificado por los testimonios. Hay sanidades, hay prosperidad, hay cambios en el nombre de Jesús. Y debemos decirlo, porque a veces vienen personas que están con una fe débil, porque a veces nos encontramos con esta fe débil. Y los testimonios hacen que podamos estar cambiando eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, voy a contar un testimonio. El pastor en estos días estuvo hablando de lo que es el perdón, de perdonar. Yo tuve casi un año con problemas laborales con mi familia y en uno de esos problemas estaba mi tío de por medio y le tuve que pedir perdón. Sé que el perdón es una obediencia, es algo que uno tiene que hacer, porque si Él lo hizo por nosotros, ¿quién somos nosotros para no perdonar, no? Fui a la casa de mi tío, comimos, le pedí perdón personalmente y bueno, pasamos un hermoso día, hermosa noche. Fue el sábado justo del día de oración, que nos tuvimos que ir más temprano con mi señora por este motivo, porque Dios como que el Espíritu como que me decía que tenía que pedir perdón, que tenía que cortar con todo eso, con la raíz de amargura, porque el perdón trae raíz de amargura. Amén. Y eso uno tiene que sacarle esa mochila que uno lleva y que el perdón libera. Yo lo que quiero decirle a ustedes es que si tienen que pedirle perdón a una persona, no dejen pasar. Yo sé que los tiempos son de Dios, pero el perdón libera,
El perdón sana y es algo que nos mandó el Señor, perdonar. Sea quien sea el que tenga la culpa, pero perdonen. Yo sé que cuando perdoné, Dios me liberó de esa mochila que llevaba durante un año. Así que bueno, los que tengan que pedir perdón, familiar, amigos, sea quien sea, pídaselo y que Dios los bendiga mucho. Bendiciones. Si es para Dios, denle un fuerte aplauso, porque Él se lo merece. Mire, hay algo que es fundamental. A veces llevamos mucho tiempo mochilas en nuestro, como decía mi hermano, mochilas en la espalda por falta de perdón y falta de que me perdonen también, ¿no? Usted sabe, como decía Marcelo, el perdón libera. Libera, nos hace personas libres. El perdón sana. Escuche, muchas de nuestras enfermedades están dadas por falta de perdón. Cuando yo perdono genuinamente, y no de pico, sino de corazón, me saco una carga de encima y esa enfermedad se va. Muchas enfermedades, no todas, son a causa del pecado. Cuando yo pido perdón por ese pecado cometido, Dios empieza a liberar. Esto hablaba recién con dos hermanas que recién aceptaron a Cristo, Alejandra y Adriana. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ellas decidieron que Cristo deje de estar dando vuelta y ahora lo tienen metido en su corazón. Eso sana, eso libera, porque es haber reconocido a lo que no habían reconocido, aquello que lo teníamos en una cruz, crucificado, pero que ahora está en el corazón de ellas. Por eso no está acá, Adriana, porque lo tenés vos. ¿Sí, Ale? También. Cada uno de nosotros tenemos a Cristo resucitado, el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Y esto es lo que sana, el perdón de Dios sana. Bueno, a las 4 de la tarde me hacen así vamos terminando. Escuche, voy a ver cómo hago para sintetizar. ¿De qué habíamos hablado la semana pasada? Pero no te puedo creer que sean tan inteligentes. De Jonás. Le voy a explicar un poquito a la gente nueva. Hablamos de Jonás, quizás conozcan el libro de Jonás. Jonás es un profeta menor que Dios estaba usando en una ciudad donde él era israelita. Y lo manda a predicar a Nínive, un lugar donde Nínive había hecho guerra con Israel, había matado mucha gente, inclusive había tomado secuestrada a la gente, a la familia de Jonás. Y Dios le dice, Jonás, que haceme caso como el pastor Daniel. Andá a Nínive y predicá que va a haber liberación. Porque me ha llegado al oído de esa ciudad tan mala que quiero que se libere. Y Jonás no quería ir. ¿Por qué? Porque habían secuestrado a su familia, porque había guerra en contra de ellos. Y le dice, bueno, tenés que ir a Nínive. ¿Y qué pasó? Ayúdenme que no me acuerdo. Compró un pasaje y se fue ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Y dónde quedaba Tarsis? Al otro lado. Es decir, ¿pagó un pasaje o se lo regalaron? Pagó un pasaje para ir a un lugar donde Dios no quería que vaya. Dios lo mandó a un lugar para bendecir ese lugar, pero como estaba en contra, decidió no ir. Pero pagó un pasaje. Y yo decía que a veces nosotros ese pasaje, no solamente que lo pagamos de contado, sino que a veces en el resto de nuestra vida pagamos ese pasaje, que es muy caro. ¿Por qué? Por ir a un lugar diferente a donde Dios dice que no vayamos. ¿Y él le hizo caso a Dios? No, fue en contra de Dios. ¿Y qué sucedió? Que se subió al barco y que vino una gran tempestad provocada por Dios y dice que casi el barco se parte y los marineros expertos tenían miedo. Dijo, algo pasa acá. ¿Y a dónde se había ido Jonás? Vamos, vamos, fuerte. A dormir, como muchos de nosotros. En vez de sentarnos a orar, nos vamos a dormir. En vez de tener relación con Dios, despiertos, conscientes, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a dormir.
Y se fue a dormir en el medio del lío que había. Dice que el barco se estaba por partir en dos. Dice que los marineros tiraban las cosas del barco para alivianarlo, a ver si lo podían dominar. Pero no. Y dice que baja el capitán del barco. ¿Y qué le dijo a Jonás? ¿Sí? ¿Qué le dijo? ¿Qué haces aquí, dormilón? En vez de estar orando a tu Dios para salvarnos, estás durmiendo. Claro, nosotros en circunstancias difíciles, ¿qué hacemos? Nos escondemos. No nos congregamos. No seguimos sirviendo a Dios. ¿Eso es lo que Dios quiere? Jonás se escondió, lo mismo que a veces nosotros nos escondemos de la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? No nos podemos ir de la presencia de Dios. Jonás fue un escogido. Jonás fue una persona apartada para Dios. Muchos de nosotros, para no decir todos, somos apartados y escogidos de Dios. Jonás le dio la espalda a Dios. Y por eso sufrió. Y dice que se empezó a temblar el mar y a levantarse una gran tempestad. Entonces fueron y le dijeron, Jonás, confesanos, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Y yo dice, yo soy temeroso de Dios, como muchos de nosotros. Y entiendo que por la causa mía, por no haberle hecho caso a Dios, se levantó esta tempestad. ¿Y qué haremos contigo? Y Jonás le dijo, tírenme al mar y esto se apaciguará. Es decir, reconoció que el problema era él. Reconoció. ¿Qué hizo Jonás? Escuche, confesó. La confesión nos libera. La confesión, cuando yo confieso mis pecados, cuando yo confieso ante Dios, me equivoqué, Señor, en vez de haberte ido a buscar a vos y servirte a vos, estoy mirando el otro lado, estoy mirando la parte sur y tú me mandaste al norte. Y dice que una vez que cayó al agua, dice que el mar hizo bonanza. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Pero qué sucedió? Dios que había mandado una ballena. ¿Qué había mandado Jocelyn? Un pez grande. Y dice que lo agarró y lo tragó. Y estuvo 3 días en la boca del pez. Y el otro día hablábamos también con Davo y todo, decíamos que el olor que había ahí adentro de la boca del pez, todos peces muertos, algas. Imagínense a Jonás sentado en ese lugar, con un montón de olores raros, incómodos, en la oscuridad. Así estamos cuando nos alejamos de Dios. No es que no tengas a Dios en tu corazón, porque Jonás lo tenía, porque dijo, yo soy una persona temerosa de Dios. No es que no tenía a Dios en el corazón. Estaba en el lugar no indicado, por decisión personal, porque Dios lo llamaba a servir y él que decidió hacer lo contrario. Y dice que estaba ahí 3 días, Jonás, en esa oscuridad, y dice que llegó un momento que se puso a orar, porque los que somos de Cristo en los momentos difíciles nos podemos estar alejando un poco de Dios, pero nos acordamos de su misericordia. Y dice que empezó a ¿qué? A orar. Empezó a orar y dice que las algas lo rodeaban y un montón de cosas y la oscuridad y todas esas cosas que le pasaban por haberse apartado donde Dios lo había llamado. Había un llamado específico, ir a profetizar a un lugar, ir a predicar a un lugar para darle salvación, que después terminó siendo. Lean el libro de Jonás. Ahora, ¿cuál fue la conclusión? La desobediencia trae, ¿cómo, rubia? ¿Qué trae? Consecuencias. La desobediencia a Dios nos trae consecuencias. Jonás pagó el pasaje y le fue muy caro porque no solamente sacó un billete, sino que su vida apartada de Dios le costó mucho. Entonces, la desobediencia trae consecuencia. Pero la obediencia también. Acuérdense de Jonás. Anoten ahí. Jonás, desobediente, ¿por qué? Con una justificación de que Nínive había llevado cautiva a su familia y a su pueblo. Porque Jonás, aparte de ser temeroso de Dios, amaba a Israel. Es decir, amaba a su familia. Su familia había sido maltratada por Nínive. Y Dios lo manda a que tenga misericordia de Nínive para que se salven. Y él no quería.
Y era un hombre de Dios. ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios se aleje de la presencia del Señor, no haga su voluntad y termina con consecuencias? A veces le preguntamos, ¿por qué, Señor? Si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, pero tu presencia no está cerca mía. Venís a la iglesia, pero estás lejos de mí. ¿Pasa, muchachos? Venimos a la iglesia, queremos buscar de Dios, pero nuestra presencia está pensando qué voy a cocinar ahora al mediodía. Mañana lunes tengo que ir a trabajar. ¿Será que venderé? ¿Será que cambiarán las cosas? Cuando yo estoy en la casa de Dios y cuando estoy en mi vida personal, la presencia de Dios tiene que llenarme. Dije el otro día, ¿no? Si yo aprieto un pomo de dentífrico, ¿qué saco? Pasta dental, ¿no, Soledad? Pasta dental. Y si me aprietan a mí, ¿qué saco? Tienen que saber palabra de Dios. Los hijos de Dios, cuando lo apretás, nosotros cuando nos golpeamos en el martillo, ¿qué decimos? Recórcholes. Dios mío, me pegué un golpe. Claro, porque estamos llenos de Dios. Ahora, cuando nosotros nos apartamos de Dios, no decimos recórcholes. No decimos, uy, Dios mío. Nos acordamos de la mamá de otros paisanos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estoy vacío y lo que me sale es de lo que estoy lleno. Ahora, Jonás, temeroso de Dios, desobediente. Vamos al libro de Daniel. Le voy a explicar un poco lo que es Daniel. Daniel fue cautivo junto con 3 amigos que le pasó lo mismo que a Jonás. Escuche, vamos a ver la diferencia. Los babilónicos, ¿sí?, tomaron el pueblo de Daniel, los maltrataron y a Daniel y a los 3 amigos los secuestraron porque eran chicos inteligentes y los llevaron con el rey Nabucodonosor. Bueno, ahí los tuvo Nabucodonosor y le dijo a una persona, quiero que estos muchachos coman de lo que yo como y beban de lo que yo bebo. Lo quería tener bien porque los había recogido y quiero que le enseñen toda la escritura porque ellos son personas inteligentes. Y dice que vino la persona que estaba ahí a cargo de ellos y le dijo, bueno, ustedes van a comer en la mesa del rey. Y ellos dijeron, no vamos a comer lo que el rey come. ¿Pero por qué no? Si comen manjares y toma buen vino. ¿Qué es lo que pasaba? Nabucodonosor y el pueblo de Babilonia tenía por costumbre entregarle la comida a los ídolos, inclusive la bebida, los vinos. Entonces no es que ellos no querían comer de eso, no querían comer de esa comida entregada a los ídolos. Y le dijo, por favor, encargado, no sé cómo se llama, déjenos comer legumbre nada más. Y dice, sí, pero va a haber diferencia entre los otros y ustedes. Ustedes van a estar pálidos y ellos van a estar bien de ánimo y bien coloridos por lo que comen. Usted quédese tranquilo. Si es posible, denos legumbre. Y le empezaron a dar legumbre. Y dice que al año el rostro de ellos era superior a aquellas personas. Y el rey Nabucodonosor los vio crecer bien, muy bien, y le empezó a dar lugares estratégicos en el gobierno. ¿Vamos bien? Y le cambió el nombre a los amigos, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y estuvieron ahí, trabajando para el rey. Bien, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Vio cuando los pastores ponen la foto en la puerta del pastor y la pastora, Daniel y Silvia? Y a Silvia, que es petiza, la hacen de 1,80 m. Bueno, eso se llama egocentrismo. Porque el que pastorea a la iglesia se llama Jesucristo. Y a veces lo dejamos afuera. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, estoy a la puerta y llamo. Está muy bien todo esto, pero Él está de la puerta para aquel lado. Lo que debemos hacer es dejarlo entrar, porque Él es el pastor de esta iglesia. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Este Nabucodonosor hizo hacer una estatua de oro. Supuestamente,
era una imagen de él. Supuestamente, no lo dice claramente la Biblia, sino algunos estudios que estuve leyendo, algunos libros. Y dice lo siguiente: y el pregonero anunciaba en alta voz que mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, escuche por favor, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de toda esa música, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Este era un decreto del rey, y el decreto del rey se cumple. Ahora, vamos a ver algo. ¿Hasta dónde llegó la obediencia de Jonás? ¿Y hasta dónde llega la obediencia de Daniel, de Sadrac, Mesac y Abednego? Y esto quiero que nosotros nos confrontemos con la palabra, a ver hasta dónde llega nuestra obediencia. Y no decir, bueno, no, pastor, yo soy obediente como Daniel. Bueno, yo quiero que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo te pueda analizar y hablar particularmente a ver si sos obediente o no. Porque acá está la desobediencia y un pago. Acá vamos a ver. Los dos con la misma situación. La familia y su pueblo fueron destruidos. Él tuvo que ir a Nínive. Él estaba en Babilonia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 12. ¿Vio que hay amigos alcahuetes que vienen y le dicen al pastor, che, el Marcelo que subió recién, lo vi que estaba fumando en la esquina? No me diga. Sí, y Walter le daba un faso. Pero ¿cómo se juntan los dos para...? Es decir, y vienen y se lo cuentan al pastor. ¿Para qué? Para que ya no lo deje subir a la alabanza, para que Dani no esté ahí en su célula. Siempre hay alcahuetes. Bueno, ¿qué pasó? Este decreto del rey hizo que los mismos babilónicos le tengan celo a Daniel y a los tres amigos, porque el rey lo había puesto en un buen lugar en el gobierno. Le habían dado la gobernación de Buenos Aires, le habían dado el Ministerio de Economía y estaban ahí. Y los mismos babilónicos no tenían ese derecho, que estaban celosos. Y cuando hay celo, ¿qué sucede? ¿Qué aparece? La envidia. La envidia. ¿Por qué, pastor? Si resulta él tiene 2 meses de congregando, ya toca la guitarra acá arriba y yo hace 7 años que estoy. No sé, andé a preguntarle a la líder de alabanza. Entonces tenemos envidia de aquellos que Dios pone, porque nosotros hace mucho tiempo que estamos en la iglesia. No importa el tiempo que tengas de antigüedad en la iglesia, lo importante es tu corazón conforme a Dios. Porque yo puedo hacer 30 años que estoy en la iglesia, pero mi corazón no está conforme a Dios. Y viene una persona nueva y creció y ya tiene su célula y está creciendo. ¿Cómo puede ser que tenga su célula y yo cuánto hace que estoy acá y no me dan lugar? No, Dios no te da lugar. No es un problema del hermano que busca a Dios. Es un problema mío que no me interesan las cosas de la iglesia. Y si querés un lugar es solamente para tener chapa, no para ministrar la palabra. Esto le pasaba a los amigos. Versículo 12. Y vinieron, hay unos varones judíos, decían estos muchachos, cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrac, Mesac y Abednego, estos varones, oh rey, te voy a alcahuetar, que no te han respetado, no han adorado tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Quién los trajeron? Los alcahuetes.
como siempre. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Fíjense que Dios está con minúscula, porque el único Dios es Jesucristo, con mayúscula. ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, del zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Los agarró el rey y le dijo, muchachos, yo a ustedes los estimo, la verdad que los estimo y están en un lugar de privilegio. Ahora me han dicho unos amigos míos que tengo que ustedes en el momento de adorar la estatua que he levantado, ustedes no lo hicieron. Y como yo soy rey, hice un decreto. Y el decreto era que si alguno no se arrodillara, yo he preparado un horno de fuego hirviendo, ardiendo, para meterlos adentro. Ahora, ustedes imagínense a ustedes. Yo me imaginaba a mí cuando me dicen, Daniel, que, mirá, si vos rechazás a Dios, el enemigo siempre es este, ¿no? Yo te sano de tu enfermedad. ¿Y qué hace Daniel? ¿Sigue creyendo en este Dios poderoso? ¿O acepta la brujería, el ocultismo y el engaño? Porque eso de levantar una estatua es engaño, ocultismo. Y el diablo es tan astuto que nos lleva a esos lugares. Y yo basta liberarme de mi enfermedad, ¿qué hago? Acepto, porque quiero seguir viviendo, pero no me doy cuenta que vivo una vida terrenal y muero una vida espiritual. Donde la vida espiritual, ¿cuántos años tiene? ¿Lo escucho? Es eterna. ¿Qué negocio hiciste, Daniel? Vas a vivir 20 años más y te perdiste una eternidad por haber ido a un lugar donde te convencieron. Mire, algo puse al final de la prédica. Al único que debemos desobedecer es al diablo, no a Dios. Y dice que estos muchachos, miren lo que le respondieron. Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, el servicio a Dios le agrada. Hace muchos años, creo que esto se lo conté, pero hay gente nueva. Muchos años yo me puse a orar a un fin de año y yo le digo, siempre le digo la verdad, pero le digo sinceramente, me puse a orar y le digo, Señor, yo no sé cómo agradecerte ni pagarte lo que estás haciendo, lo que hiciste en mi vida por esta salvación, por mi familia, por reconstituir mi familia, por tener hijos, nietos, por la empresa que vos me das. No sé cómo agradecerte. Y hay un momento donde vos tenés relación con Dios y haces un silencio para que Él te conteste, si no sería un monólogo. Y me dijo una palabra sola, grabátela en tu corazón. ¿Querés hacer reír a Dios? Sí. ¿Sabés qué me dijo? Servime. Servime. Por eso yo te dejé en la tierra, Daniel. Si no, ya te hubieras venido conmigo. Pero yo te he puesto para que me sirvas. Dije, Dios a quien servimos puede librarnos puede, no dijo me librará. Escuche, porque a veces nosotros vendemos sanidad, prosperidad y un montón de cosas. Dice, Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, ahí le dijo, y de tu mano nos librará. Hasta el día hasta ese momento, nosotros tenemos el libro del lunes. Es decir, tenemos el diario del lunes que sabemos que algo aconteció. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. De frente le dijo, escúchame, rey,
Esto que vos me preguntás, ni siquiera lo vamos a comentar. Porque no tiene sentido, porque nosotros tenemos una postura de adorar a nuestro Dios, el único y verdadero. Y no nos vamos a inclinar a ninguna figurita que vos me pongas ahí adelante. Sabelo bien. Y te digo más, mi Dios tiene poder de librarnos de este horno de fuego. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, Dios me librará de este problema? Hoy algo dijo muy lindo Ale en la oficina. Yo cada mañana me levanto y curo a mi familia en oración y me voy tranquila. Nosotros confiamos que tenemos un Dios de poder, de que a la mañana temprano pagamos el seguro. Señor, te pido por mi esposa, mis hijos, mis nietos, te pido cada uno de la familia de la congregación. Entonces yo puedo descansar. Y cuando le vengan a presentar una ruta alternativa, no la tomen. Yo sé que a veces es difícil por las necesidades, ¿no? Que pasen. Mire, yo le voy a confesar algo que hice mal en mi vida, porque no tenía a Dios. Y cuando no tenemos a Dios tomamos malas decisiones. Mi mamá estaba muy enferma en un tiempo y estaba adelgazando a una velocidad trepitosa. Y al no tener a Dios recurrimos a un par de lugares que era ocultismo. Peor seguía. Porque el diablo te puede sanar y quitar el alma. Pero llegaron personas que oraron por mi mamá y se curó de ese problema. A veces la necesidad, el dolor, la depresión, la angustia nos quiere llevar a lugares donde, mirá, acá está la solución, está este curandero, está este hechicero. Huí de esas personas que te quieren llevar a un lugar que no es de Dios. Hablábamos con Adriana y con Ale. Busca personas que te bendigan, busca personas que te abracen, busca personas que te digan, en Dios todo se puede. No te dejes convencer de lo malo, sino que lo malo de tu vida sea sacado. Y dice que Sadrac, Mesac y Abednego tomaron una postura que yo digo, ¿cuántos de nosotros, pónganse en la realidad, si a vos te vienen a decir, mirá, si vos negás a Jesucristo, nosotros te vamos a meter en un horno. Porque si negás a Cristo, estás diciendo que mi Dios, la estatua, es cierta. Y él dijo, no muchacho, no rey, hacé lo que quieras, meternos en un horno de fuego, mandaron una pileta, pero no se te pase por la cabeza que vamos a negar a Cristo. Es al único que adoramos. Déjeme la versión actual. Hay unos varones judíos los cuales pusiste, ya lo leí, entonces Nabucodonosor con ira le dijo lo que le iba a pasar. Y después al final en el 18 dijo que sepas que rey, que no vamos a hacer eso. Versículo 22. Dice que el rey mandó a buscar unas personas como mi hermano Pablo, grandotes, así, ¿no? Para atarlos y llevarlos, imagínense acá, un horno de fuego adentro ardiendo. Y le dijo, quiero que vengan estos muchachos, lo agarren, a estos tres lo aten y lo tiren adentro del horno. Escuche lo que dice la palabra. Y dice que el horno de fuego lo puso, porque tenía bronca el rey, 7 veces más de lo que tenía que estar prendido. Y dice que cuando estos fueron, 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, las llamas del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Es decir, imagínense, se acercaron estos grandotes para tirar a estos muchachos adentro y se prendieron fuego. ¿Y Sadrac, Mesac y Abednego? Y estos 3 varones, vamos a leer de vuelta. Y como la orden era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado, no a Sadrac y Abednego, a estos varones. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Es decir, se murieron los que los llevaron adentro y ellos estaban adentro, así, adentro del horno de fuego, dando vuelta vestidos. Ahora, le explico algo. Ellos no tenían traje antiflama,
ni tenían de amianto. Lo ataron con las vestiduras que usted tiene, una camisa, una remera, un pullover. De esa forma lo tiraron adentro. Porque muchos racionalistas pueden decir, bueno, lo tiraron con ropa antiflama adentro. No, los muchachos entraron como estaba, en calzoncillo y con un chaleco, con un pantalón y en zapatillas. Escuche. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, en verdad, oh rey. Y él le dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Gloria a Dios. Escuche lo que te dice esta noche el Señor, esta mañana. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuándo? Siempre. En el horno de fuego, en la enfermedad, en la falta económica, no te dejaré ni te desampararé. Siempre estaré contigo todos los días de tu vida. Promesa de Dios para mí. ¿Usted la quiere? Agárrela. Es una promesa que Dios quiere estar con nosotros. El mismo Dios, el mismo Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está con usted y no lo va a dejar nunca. En el peor momento no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Y dice que se levantó el rey asombrado. Dice, pero no eran 3 los que estaban ahí adentro. Yo veo 4 y el otro es como el Hijo del Hombre. El Señor estaba en ese lugar protegiéndolos. ¿Quieres saber lo que sigue? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac, Abednego, siervo de Dios Altísimo, salid y venid. Y ellos salieron en el medio del fuego. ¿Qué sucedió? Que Nabucodonosor reconoció que el Dios de Sadrac y Abednego lo había sacado. Testimonio, obediencia. Reconoció que el único Dios poderoso era el de este muchacho. Nuestras actitudes, muchachos, cuando realmente confiamos y obedecemos a Dios, nuestra familia dice, yo quiero tener el Dios que ustedes tienen, poderoso, que en el medio de la tribulación están firmes, que no adoran una estampita, que no van a buscar ocultismo, sino que confían en Dios en el peor momento de sus vidas. Sadrac, Mesac y Abednego. 3 personas que confiaron en Dios. En las circunstancias, ¿en quién confías? En las circunstancias, ¿vos sabés que el Hijo del Hombre está con vos? Porque si realmente lo crees, si realmente lo vivís, tu vida puede ser diferente. No te digo que no vas a estar adentro del lugar este. No te digo que no vas a estar en el lugar de la circunstancia adversa. Yo te voy a decir que no vas a estar solo en esa circunstancia. El tema es que tu confianza sea puesta en el Señor. Cuando tu confianza está puesta en el Señor, no hay diablo que te pueda perturbar, porque la presencia de Dios está en tu vida. Y cuando quiera venir el diablo a tocar tu morada, él sabe que tiene que huir porque estás detrás y con aquel que lo venció en la cruz. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y le dijo, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron ellos. Y se juntaron los sátrapas, todos aquellos que estaban mirando, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Escúchenme, hay mucha gente que está pensando mal en usted, su familia, vecinos, amigos, que cuando le ocurra el milagro, se van a juntar. ¿Qué es lo que te pasó? La gloria de Dios cayó sobre mi vida y soy prosperado, soy sano, soy libre. Mi pensamiento está en Cristo Jesús, no está más en el mundo. Y dice que vinieron todos estos. Y dice, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza
se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Parece un chiste, ¿no? Parece que esto lo hubiera escrito alguien para que nosotros estemos contentos. Escúcheme, hermano, esta es palabra de Dios. Esto no es un libro para ponernos conforme y ponernos alegre. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esto fue plasmado ¿para qué? Para poder creer en este Dios de Sadrac, Abed-Nego y de Daniel, que es nuestro Dios. Es el mismo Dios que cubrió a ellos y es el mismo Dios que te quiere cubrir a vos. El mismo. Y dice: entonces Nabucodonosor dijo, confesó: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. El mismo rey que los acusaba, el mismo rey que lo mandó 7 veces a calentar el horno por la ira que tenía por no adorar la estatua de oro, el mismo rey reconoció que estos muchachos, por su testimonio, no doblaron rodilla ante ningún dios, en minúscula. A veces doblamos algunas rodillas, ¿no? A veces le damos la venia al trabajo. A veces le damos la venia al estudio, ¿no? A veces le damos la venia al celular. ¿Cuánto tiempo estoy con el celular? ¿Cuánto tiempo estoy con Dios? ¿Cuánto tiempo es de mi oración? ¿Cuánto tiempo mirar a Netflix? ¿Cuánto tiempo seguir a YouTube, a TikTok? ¿Cuánto tiempo le dedico al estudio, a mi trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios? Ahí me mostrás el hombre y la mujer que sos. Me la podés dibujar como vos quieras, pero Dios te muestra tal cual sos. Y no te podés justificar delante de la presencia de Dios. No se enoje, mi hermano, esto es así. Los espíritus se muestran. Si yo sirvo más a mi empresa o sirvo más a mi esposa que a Dios, eso Dios se lo va a mostrar a ustedes de mí. Así como a mí me muestra Dios de ustedes. El tema, ¿sabe qué? Sadrac, Mesac y Abed-Nego sirvieron a Dios antes que a cualquier cosa. Y no doblaron la peor circunstancia. Y esto no es un juego, esto pasó en realidad. Ahora, fíjese qué sucedió. El testimonio de estos muchachos hizo que este rey poderoso de Babilonia adore al Dios de ellos. Transformación. Su testimonio, hablábamos con las chicas hoy, va a gritar más que su palabra predicando el Evangelio. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Tu testimonio a quién puede alcanzar? Escuche, recién hablaba Marcelo que él tuvo que pedir perdón por algo que no había hecho. Pero fue y dio testimonio. Tío, perdóname. Hace un año que quizás estás enojado conmigo y estamos enojados los dos. Pero yo vengo a dar perdón, te pido perdón para que realmente nuestra relación familiar se lleve adelante. ¿Tenés esa actitud? ¿O estás esperando que el otro venga a pedirte perdón? No sos vos, Dios depende de vos. Dios quiere que seas vos, ¿eh? Cuando pidas perdón algo va a pasar. Cuando tu testimonio sea tan fuerte, aquellos que no creen en Dios van a creer en tu Dios poderoso. Y no lo va a convencer vos. Ahora voy y le voy a decir a mi tío, no. ¿Sabe quién lo va a convencer? El poder del Espíritu Santo que está en usted. Eso que tiene acá en el corazón, eso lo va a convencer. Este no cambia más, mire. Se lo habrán dicho a mi señora muchos años. Aunque usted me vea gordito, a mí me decían el flaco. Y mis amigos le decían, el flaco no cambia más. Claro, sabían quién yo era en el mundo. Para Dios no hay imposibles. Que no te coman el coco que tu hijo, que tu esposo, que tu primo, que tu vecino, que tu hermano no va a cambiar. No, pero están adicciones metidos hasta el fondo. No me interesa. Dios puede hacer un milagro. ¿Sabes una cosa? Vos sos un milagro de Dios. Y Dios quiere hacer más milagros en tu vida. Pero lo que quiere Él es que confíes en Él. Que en los tiempos de adversidad confíes más que nunca en Él. Que no venga diablo inmundo a confundirte. Él trae dudas en nuestra vida. ¿Será que si voy a la iglesia? No, la iglesia no te va a sanar, no te va a prosperar, hermano. ¿Qué te vendieron? ¿Que la iglesia y el pastor te va a prosperar? Te mintieron, fue Satanás. Cuando te digan que Dios sana, Dios liberta y Dios prospera, ese tiene la verdad.
Entonces confiemos en Cristo resucitado. Él murió, pero resucitó de los muertos. No hay quien haya resucitado todavía, sino Él es el primero. Y Él resucitó para llevarnos a donde Él está. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo iré para hacer morada para ustedes. El cielo de Dios para nosotros. Él vino a servir y sigue sirviéndonos haciendo moradas celestiales. A este Dios servimos. En este Dios creo. Hablaba con las chicas hoy. ¿Te querés morir, pastor? No. Tengo que pegarle a muchos más todavía. Tengo que anunciar el evangelio a muchos más. Tengo que comer muchos asados más, muchos ñoquis más. Tengo que ver crecer a mis nietos. Pero hágase su voluntad. ¿Me entiende? Cuando usted tiene claro que la voluntad del Dios es buena, agradable y perfecta, Él me llamará en el tiempo justo. Porque el que me va a llamar en cualquier momento es Él, no yo. Yo no decido hasta cuándo voy. Él tiene mi vida en sus manos y determinará cuál es el tiempo ideal, correcto, para que yo me vaya con Él. Ahora, esto hace que yo pueda confiar en Él. Y el confiar en Él, ¿qué hace? Me da vida. ¿Qué dice la palabra? Yo he venido para que tengan, ¿qué? Tristeza, depresión. ¿No entiendo? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No para traer tristeza a su corazón. No depresión, no problema, no angustia. Yo soy Dios, poderoso. El que te dice, esforzate, porque mi vida quiere bendecirte a la tuya. ¿Cómo termina esto? 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, otro decreto más de este muchacho Nabucodonosor, pero cambió la postura. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere, blasfemare contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será hecho pati. ¿Qué dice? Descuartizado y su casa convertida en muladar. ¿Qué es muladar? Ceniza. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Habla de nuestro Dios, no de los dioses que él creía. 30, escuche. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor otorga su favor a los tres jóvenes. Vemos que la obediencia a Dios prospera a sus hijos y hace que los demás vean el gran ejemplo reconociendo a nuestro Dios. Creamos que Dios es capaz de librarnos de las más difíciles circunstancias. Dispongamos a enfrentar la muerte antes que negar la fe, o renunciar a la confianza en que el poder de Dios nos puede librar. La obediencia a Dios siempre trae recompensa. La desobediencia nos hace vivir un pago como el de Jonás a largo plazo, desagradable en nuestra vida. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Honraré a los que me honran, dice el Señor. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Aquellos que quieren honrar a Dios serán honrados por Dios. No serán honrados por el pastor, no serán honrados por el presidente de turno, no serán honrados por el rey de España. Escuche, si usted sirve a Dios, si usted honra a Dios, el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego quiere honrar a ustedes. Dice que en la obediencia está la bendición. Aquellos que nosotros a veces somos desobedientes por naturaleza o por herencia de Adán y Eva, se corta en Cristo. Tenemos que ser obedientes a Dios. Entonces hay muchas cosas que van a lograrse. Yo quisiera en esta mañana estar orando por aquellos que están en necesidad. Vamos a ungir con aceite a los enfermos. Acuérdese que el aceite es el del chino de acá a la vuelta. No vino de Israel,
el aceite no tiene poder. Y el que va a ungir tampoco tiene poder. Lo que tiene poder es el Espíritu Santo de Dios. Y mi fe puesta en Él. Entonces, cuando mi fe está puesta en Él, hay cosas que pueden suceder. ¿Sí? Es feo cuando en algunas iglesias evangélicas te dice, vení que Dios te va a sanar. Y voy yo, necesitado de Dios, y no me sana. Porque la voluntad de Él no es así. ¿Cómo hago quedar a Dios? Ahora, yo tengo un Dios que te puede sanar. Hay un Dios que puede restaurar tu matrimonio. Hay un Dios que puede restaurar toda tu familia. Hay un Dios que te puede libertar de los problemas económicos que estás pasando. ¿Crees en este Dios? Ponete de pie. Y aquel que crea y aquel que necesite, en esta mañana la gloria de Dios se va a manifestar en aquellos que le buscan. Jonás desobedeció y tuvo un perjuicio, pagó un pasaje muy caro. En la misma circunstancia de familia, que a los dos les llevaron la familia, les secuestraron la familia, los que creyeron en Dios, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, pusieron su disposición a servir a Babilonia, pero nunca a doblar sus rodillas a alguien que no sea su Dios. Estamos en el mundo, muchachos, pero nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros pertenecemos a un reino. Si realmente consideras que algo te está sucediendo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, tus hijos, yo te invito a que pases aquí adelante, vamos a estar orando. Si tenés una dolencia física o algo que te está ocurriendo,